Este es el momento para acercarte a Dios, para que su palabra transforme tu vida. Bienvenido a la transmisión de Templo de Adoración, donde recibirás predicaciones fieles a las Escrituras, cargadas de poder del Espíritu Santo. Recibe y comparte esta palabra para que otros también sean edificados. Iniciamos. Estamos contentos. Mire, nuestra asignación en esta hermosa mañana está en Santiago capítulo 5, versos 13 al 18. Y sin más preámbulo, yo quiero entrar en la palabra porque estoy emocionado con el mensaje de hoy. Como siempre, yo soy un ser extraño, yo soy fanático de mí mismo. Mi mejor predicador soy yo. El predicador favorito mío es Steven Ortega. No sé si a Dios la gloria. Yo me disfruto los mensajes, me disfruto los estudios. ¿Ha tenido usted un momento especial cuando está leyendo las escrituras o está descubriendo algo en la escritura y dice, wow, qué buen trabajo hiciste? Qué gozo, mira cómo el Espíritu Santo te ilumina con esa palabra. Pues así yo soy, yo disfruto la palabra del Señor. El libro de Santiago capítulo 5, verso 13 al 18 lo leemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gritamos fuerte, amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, wow, Dios mío, y la oración de fe salvará. Debería decir sanará, ¿verdad? Pero dice salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y no dice quizá pueda de que lo levante, no. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le será perdonado. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, ¿de quién? Del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a la nuestra, y oró poquito, fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, es decir, si alguno de vosotros se ha descarriado, se ha enfriado, y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecado. El poder de la oración. Padre eterno, Dios benevolente que mora en las alturas de los cielos, te doy gracias en esta hora por tu excelso poder, por tu magnífica presencia. Te doy gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que seguirás haciendo. Te pido que esta palabra traiga convicción al que la escuche, y que todo el que esté atento reciba un mensaje de poder que transforme su vida. Que esta palabra me transforme a mí primero, Señor, y luego a todos los que las escuchen. Señor, haz entrega de este mensaje a cada corazón, y te ruego que durante el mensaje sanes, liberte, rescate,
levante, pero sobre todo salva al pecador. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Hay preguntas que atraviesan todas las edades y todas las culturas. Hay preguntas que atraviesan todas las épocas de todas las historias humanas que existen. Porque el ser humano se ha acostumbrado a adorar desde sus inicios. Hay dioses falsos, no porque sean dioses. Hay dioses falsos porque el hombre ha decidido categorizar ciertos seres como dioses. Hay dioses falsos no porque fuera de Dios hay más dioses. Hay dioses falsos porque hemos sustituido como raza humana a Dios con otros dioses. Y de ahí viene la pregunta que ha atravesado todas las épocas. Cuando yo oro, ¿quién me escucha? ¿Será que cuando yo estoy orando Dios me está escuchando? ¿Qué es lo que sucede cuando yo oro? ¿Sirve de algo la oración? De todas las actividades religiosas, de todo el sistema litúrgico de la iglesia, de todas las actividades espirituales que existe y que un cristiano puede practicar, la oración es la más incómoda de todas. ¿Sabe por qué? Porque un cristiano puede ayunar y puede tener dominio propio. Porque como ayuna, sujeta la carne. Se le aclara el pensamiento. Su salud se mejora. Y tiene dominio propio de sus emociones porque está ayunando. El que hace silicio se llena de autoridad y se llena de poder. El que lee la palabra se llena de conocimiento, se llena de capacitación. Pero ninguna de esas tres actividades va a lograr el propósito de Dios si no hay oración. Ahora déjame decirte algo acerca de la oración. Puede de que tú no estés ayunando, puede de que tú no estés leyendo la palabra, puede de que tú no estés en silicio, puede de que tú no te estés congregando, pero si te tiraste al suelo a orar, si le dijiste al Señor, no sé lo que estoy pasando, pero vine a hablar contigo. Yo no siento que las cosas andan bien, pero vine a consultar algo contigo. Es el ejercicio de fe más grande que el ser humano puede hacer. Hablarle a alguien que no le contesta, que no actúa en el momento, pero que cree que le está escuchando. Es el ejercicio de fe más contundente que puede existir. Es la actividad humana que mueve el corazón de Dios a tener una amistad con alguien que no tiene nada, que no lo puede nada, que no entiende nada, que no está en ningún lugar, que no tiene futuro, que no tiene esperanza. Porque cuando un vientre se cierra como el de Ana, nadie la puede ayudar. Cuando los cielos se cierran y no hay lluvia, nadie puede ayudar a los agricultores. Cuando un demonio entra y posee un cuerpo, nadie va a poder ayudar a esa persona. Cuando una enfermedad decide esclavizar un cuerpo, nadie puede hacer nada. El ser humano ha hecho lo que puede con la ciencia, con la medicina. Los psicólogos han intentado entender la locura de la gente.
Las comunidades han tratado de moralizar la condición pecaminosa del ser humano. El hombre ha tratado de hacerlo sin Dios, pero nunca ha podido ni nunca podrá. Porque déjame decirte algo en esta mañana. El ser humano fue creado para tener un compañerismo con su creador y para gobernar todo lo que el creador ha creado. Pero el pecado, diga conmigo, pecado, ha hecho un abismo entre Dios y el ser humano. ¿Y cuál es la única actividad que nos une al Creador? Grítalo. No hay otra forma. Ahora, el que ora, Dios lo mueve a ayunar. El que ora, Dios lo mueve a hacer silicio. El que ora, Dios le explica lo que está estudiando en la Biblia. El que ora empieza a caminar en una dimensión que los demás seres humanos no caminan. Por esta razón, si hay algo que el enemigo va a atacar en tu vida mientras vida tú tengas en esta tierra, es la oración. Si hay algo que el diablo no quiere que tú hagas, es la oración. La oración es tan peligrosa que no necesitan los demonios atacarte. La misma carne tuya empieza a incomodarse, empieza a pensar cosas que tú no habías pensado en el día completo. Desde que te hincas, empiezas a pensar: dejé la nevera cerrada, la estufa está apagada, y ese sonido, ¿quién fue? Me mandaron un mensaje. Cosas que tú ignoras en tu diario vivir empieza a surgir en tu mente. Es tu carne diciendo: no me gusta esta postura. ¿Qué es lo que tú vas a hablar con papá? Cuidado si tú le dices lo que está pasando y papá no lo prohíbe a nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? No, ya 10 minutos está bueno ya. Ah, pero te va a volver loco. Cuidado que esta cosa. Y empieza esa mente a nublarse. Empiezan los pensamientos de los que te deben y a quien tú le debes a fluir. Ahí mira, ve. Empieza todos esos asuntos. Pero alguien tiene que gritar: silencio. Estoy hablando con mi padre. Ay, 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 ay. Yo no sé si alguien va a salir de este lugar armado. Alguien tiene que gritar: silencio. Estoy hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy hablando con aquel que me va a sanar. Estoy hablando con aquel que lo va a resolver. Estoy hablando con aquel que lo va a cambiar. Esta pregunta de que con quién estoy hablando y quién me escuchas, esta pregunta no es nueva. Desde los más antiguos registros de la humanidad, el ser humano ha buscado comunicarse con lo divino, con lo que no entiende, con lo superior. Civilizaciones enteras construyeron alrededor de ese deseo pirámides, monumentos, altares, santuarios, lo que en el Antiguo Testamento llaman lugares altos, a Baal, a Astarot, a Marduk, a Moloch, a todos estos demonios antiguos. Imperios erigieron templos, monumentos que todavía, pasando miles de años, lo podemos ver en toda Asia Menor y todo el Mediterráneo. Sacerdotes diseñaron rituales, diseñaron ritos donde hay sacrificio humano, donde hay sacrificio de niños, de animales, todo para llamar a la atención a divinidades y deidades. Filósofos debatieron si los dioses escuchaban. De ahí salen los epicúreos, que son una rama de filósofos estoicos de algunos 7, 8 siglos antes de Cristo, donde ellos dicen: no existe nada, nada existe, solamente existimos nosotros, vivimos y morimos y se acabó todo. El pueblo de Dios desde Abraham intercediendo por Sodoma en su tienda, para lo que apuntan eso están en Génesis 18. Hasta Daniel, exiliado de su tierra, en una tierra ajena, arrodillándose 3 veces al día en su recámara. Eso está en Daniel 6:10. Este hombre jamás dejó orar.
¿Qué era lo que lo motivaba a él a orar? A pesar de que enemigos invadieron su tierra y se lo llevaron exiliado a otra nación. Pero ninguna pregunta sobre la oración fue la más directa que la que le hicieron a Jesús sus propios discípulos. Ninguna. En Lucas 11:1, cuando Jesús terminó de orar, sus discípulos se le acercaron y le dijeron: Maestro, Señor, enséñanos a orar. Porque si hay un problema en el mundo cristiano es que los pocos que oran a veces no saben orar. No le pidieron que les enseñara a predicar, no les pidieron que les enseñara a sanar o a profetizar, ni a hacer milagros, ni organizar iglesias como nos afanamos nosotros en hacer. Les pidieron que le enseñara a orar. Porque parece ser que la actividad más importante para Jesús era orar. Predicar el evangelio, muy importante. Mostrarle a los demás que Él es el unigénito Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo esperado, muy importante. Sanar a los enfermos, llegar a las ciudades y hacer milagros y señales y prodigios, porque estas señales iban a anunciar que Él es el Mesías esperado, muy importante. Pero nunca jamás más importante que el tiempo que Él sacaba para orar. Era significativo para los discípulos. Era de tal manera importante para ellos, porque cuando Jesús se escondía era prohibido perturbar a Jesús. Pero como Dios encarnado en un cuerpo necesitaba orar, ¿será que Jesús necesitaba poder para hacer las cosas? ¿Será que Jesús necesitaba conocimiento para hacer las cosas? ¿Será que Jesús necesitaba una unción especial para hacer las cosas? Hermano, estamos hablando de Dios encarnado. Jesús en un momento le dijo a Juan y a Jacobo, cuando entraron a Samaria, viene Juan y Jacobo y dice: descendamos, fuego del cielo, esta gente no quiere hacerte caso. Y Jesús le dijo: pero ¿y por qué ustedes hablan así? Nosotros no vinimos a matar gente, nosotros vinimos a salvar. Hablaba con tanta autoridad. Cuando Pedro sacó su espada y le cortó la oreja a Marcos, el soldado, Pedro, ¿qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que pasa? Si yo quiero, mando a buscar legiones de ángeles y esto no sucede. A mí nadie me está haciendo daño, yo me estoy entregando. O sea, él hablaba con tanto poder y tanta autoridad. Entonces yo no creo que Jesús oraba porque él andaba buscando poder. Poder había en él ya, porque él es Dios. Sin embargo, para Jesús la actividad más importante mientras estuvo en la faz de la tierra era orar y ayunar. En un momento dado trajeron un joven que estaba endemoniado y lo trajeron a los pies de Jesús, y el papá dijo: te lo traje a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron hacer nada con él. Y Jesús dijo: ay, Dios mío, me excusa ahí, que están en aprendizaje ellos están aprendiendo, ahí excúsame. Diablo, sal fuera. Salió el demonio y miró a los discípulos y le dijo: señores, este tipo de demonios no sale si no es con ayuno y oración. Pero no porque él necesitaba ayunar y orar para echar fuera demonios. Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es Dios. Lo que pasa es que en la oración la gente no entiende que la oración nos mantiene nuestra mente, nuestra conciencia y nuestro espíritu en un continua comunión con aquel de donde emana toda la vida. Cuando usted vive con una vida sin comunión, y cuando yo hablo de comunión, hablo de comunicación, querer lo que Dios quiere, hablar lo que Dios quiere que yo hable, ir donde Dios quiere que yo vaya,
O sea, cuando Jesús estaba en Getsemaní, Jesús muy claramente lo dijo: lo que yo quiero es morir de otra forma, pero que se haga tu voluntad. ¿Cómo sucedió eso? En oración. Las cosas que suceden en oración no van a suceder de ninguna otra forma. Tú puedes tener planes bonitos para lo que vas a hacer. Tú puedes tener todo marcado. Tú puedes tener todo estratégicamente organizado. Aquí se le ha dado profecía. Déjame ver si yo puedo ver para allá atrás. Aquí se le ha dado profecía a alguna gente y nunca han podido lograr nada porque no oran. Punto. No porque Dios mintió, no porque Dios no lo quiere hacer, sino que el que no ora está en incomunicación con Dios. Como dicen los católicos, está excomunicado, está desligado, está extraviado, está separado. Jesús oraba porque él estaba en una constante comunión con su Padre, de tal forma que cuando pedían: muéstranos al Padre y esto no basta, Jesús le decía: mire esta belleza. ¿Me viste a mí? ¿Viste al Padre? Ay, 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 ay. ¿Alguien puede entender esto? Vieron en Jesús, algo en la oración que no había visto antes. Los discípulos de Jesús pudieron observar que cuando Jesús oraba, había una clara interpretación de la voluntad de Dios para con la humanidad, para con ellos, para con Jesús, para la comunión entre ellos. Una intimidad con el Padre extraordinaria, una confianza sin vacilación, una confianza. Cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, Jesús no tenía que dar ninguna de estas explicaciones. Jesús podía ir a la tumba y decir: Lázaro, sal fuera, vine a darte vida. Pero Jesús hizo algo que marcó la historia. Jesús se para enfrente de la tumba, mira al cielo y le dice: gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú me has escuchado. Gracias porque tú y yo nos pusimos de acuerdo. Y yo no digo esto, y dice la Escritura, y yo no digo esto porque yo lo estoy haciendo de mi cuenta, sino para que ellos vean que tú y yo nos pusimos de acuerdo antes de que esto sucediera. Lázaro, sal fuera. Pero el cristiano de hoy hace las cosas a su manera, como quiere, cuando quiere y cuando le da la gana. Y la oración lo que hace es que te recluta y vuelve y te entra en la voluntad del Padre. Porque hay algo que sucede en la oración, que aunque Dios no te contesta inmediatamente, tu conciencia sabe que ya se lo dijo a Dios. Y tu conciencia cree que ya eso está en la mano de Dios. Y estamos en una constante expectativa. Yo no voy a hacer nada porque ya yo se lo puse en la mano del Señor. Y como Dios no ha dicho nada, pues yo estoy en paz. Pero el que no ora, pero el género más peligroso de cristiano es el cristiano que quiere que el otro ore, pero ellos no oran. Yo te tenía que dar la costilla porque yo no te iba a dejar en esa. El género más peligroso de cristiano, ¿por qué? Porque como no oran de endemoniado, ay. Como no está lleno de Dios, ¿de quién va a estar lleno? Y siempre le está exigiendo a los demás y está midiendo la santidad y está midiendo la comunión de los demás basado con que ellos están convencidos que esa persona ora. Ese género es peligroso. Pero eso fue un corte comercial, hermano. Eso no estaba en el mensaje. Jesús no negó que la oración tiene poder. Al contrario, lo afirmó con hechos. Después de orar, los cielos se abrieron sobre el Jordán. Eso está en Mateo 3:16. Después de pasar toda una noche orando,
llamó a sus 12. Eso está en Lucas 6:12. Pasó la noche orando y luego dice, wow, pastor, pero yo no puedo pasar la noche orando, porque yo trabajo, yo me levanto a las 4 de la mañana. Yo no te estoy diciendo que tú pases la noche orando, yo te estoy diciendo que tú ores. Y déjame decirte, si verdaderamente tú quieres que yo te tire al medio, muchos de ustedes se levantan a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana a trabajar y suelta el celular a las 2 y a las 3 de la mañana mirando a Facebook. Pero si tú quieres que yo sea honesto contigo, pero si hay algo que nosotros sabemos hacer es priorizar las cosas que nos gustan. Si hay algo que nosotros sabemos hacer es las cosas que nos gustan, ponerla de primero. Y la oración no nos va a gustar nunca, pero tenemos que ponerla en ese espacio donde lo hacemos prioridad. Porque al hacerlo prioridad, las demás cosas vendrán por añadidura. Después de pasar una noche completa orando, Jesús llama a sus discípulos. Antes de resucitar a Lázaro, elevó sus ojos al cielo y habló con el Padre. Eso está en San Juan 11, como yo le expliqué. En Getsemaní fue precisamente en la oración donde enfrentó la hora más oscura de su vida. Eso lo expliqué, está en Lucas 22. La oración no era para Jesús un hábito religioso, era su canal de vida con el Padre. No era un lugar donde él iba a buscar poder, era un lugar donde él iba a habitar con su Padre. Jesucristo representa ese ser que viene de estar con el Padre, a enseñarle a la creación a cómo estar con el Padre. ¿Por qué usted cree que Satanás no tiene tan conectado hoy? Te tiene conectado. Te tiene conectado. Y no es solamente estoy hablando con las redes sociales, te tiene conectado con el mal vivir, la mala alimentación, te tiene conectado con las malas relaciones. ¿Para qué existen las discotecas y las barras? ¿Para qué existen? Para sentarnos ahí a escuchar música que nuestro tímpano, nuestros oídos no pueden aguantar y ver luces que no dejan ciegos. ¿Para qué existen las discotecas? Es un lugar donde el diablo dice, estos son mis templos míos son estos, donde yo uno personas para que forniquen y adulteren y hagan violencia. Para eso existen. ¿Para qué existe el alcohol? El alcohol existe para mantener a la persona conectada. ¿Para qué existe la droga? Para mantener a la gente conectada. ¿Para qué existe la vanidad? Para mantener a la gente conectada. ¿Para qué existe la lascivia, la fornicación, el adulterio? ¿Para qué existe el pecado? Para mantener a la gente conectada. ¿Con quién? Con el diablo, con el mundo, con los deseos. ¿Para qué sirve la oración? Para desconectarte de todo y conectarte con la fuente de vida. ¿Para qué sirve la oración? Para desconectarte del demonio, para desconectarte de lo que la carne quiere y conectarte con lo que Dios quiere para ti. Conectarte con la fuente de vida. El que ora está volviendo al origen, el origen por el cual fuimos creados. Una ilustración muy hermosa me hizo un pastor ayer y la quiero compartir con ustedes. Una ilustración hermosa. Yo dije, wow, pero es tan cierto esto. Él decía, Dios está aquí, Dios es santo y Dios es todo santo y está aquí. Y Él crea el hombre por partes. Primero su espíritu que viene de Él, luego su alma, su personalidad, su identidad, que dice Dios que conoce antes de la fundación del mundo quiénes somos y para qué vamos a servir. Y luego la carne, y después de 9 meses dan a luz, ¿verdad? Y por eso es que la inocencia es tan frágil, porque cuando llega a la conciencia, la maldad, ¿ve? Espíritu, alma y cuerpo, entonces se tergiversa y se dobla. Y la carne sustituye el lugar del espíritu.
Entonces, como Dios es espíritu y como Dios es santo, no puede hacer nada con la carne, y la carne no quiere nada con Dios y no puede agradar a Dios. Pero cuando el hombre empieza a orar y a buscar la presencia de Dios, va volviéndose a voltear otra vez. Por eso es que cuando el hombre empieza a buscar a Dios, la parte más difícil es la carne. El mantenerme en oración, el mantenerme buscando, el congregarme. Esas actividades pesan, ayunar pesa, porque es matando la carne. Y entonces cuando matamos la carne se está doblando. Entonces llega a la etapa de la conciencia, y la conciencia dice: oye, pero está pasando un cambio, hay algo que está cambiando en mí. Ya yo no tengo estos deseos. Y es que la carne se está alejando de lo que de la presencia de Dios, porque no puedes resistir a Dios. La carne se está alejando y la conciencia va entendiendo que este cambio está para bien, y luego cuando se voltea está en una plena comunión. Por eso es que el Espíritu habla del Espíritu. Por eso es que Jesús le dice a Nicodemo en San Juan capítulo 3: lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que la oración hace es desconectarnos de todo y conectarnos con Dios. Mire, el contexto de Santiago, la carta de Santiago fue escrita a creyentes judíos. Santiago era hermano de Jesús, que por cierto se entregó a Cristo en la etapa más oscura de Jesús, ¿no? Pero fue uno de los apóstoles más contundentes con este tema, uno de los apóstoles más recios. Dentro de las cartas generales, la carta de Santiago a los judíos dispersos en la diáspora por la persecución fue una de las cartas más instructivas. Hay mucha ciencia en la carta de Santiago espiritual. Y estos judíos que estaban dispersos, estos judíos cristianos, cristocéntricos, estos judíos mesiánicos, convertidos a Cristo, en la dispersión, era una congregación que sufría, porque ellos constantemente eran perseguidos. Porque si los judíos tenían ira contra alguien, era contra su misma gente que se convertían a Cristo. Algo similar como que usted se entrega a Cristo y su familia entera de otra religión y se la cogían con ustedes, algo así. No sé si alguien ha experimentado ese asunto. Había afligidos, habían quienes habían caído en pecado por la presión, habían divisiones, heridas profundas, confusiones doctrinales. Y al final de su carta, carta que comienza hablando de las pruebas de fe, los primeros capítulos, los primeros versos de Santiago, es él diciendo: si usted se ve en diversas pruebas, gócese. ¿Y quién se va a gozar cuando uno está en medio de un proceso y sufriendo? Pero así empieza la carta de Santiago. Santiago no concluye con una estrategia política, no concluye con una estrategia religiosa, ni con un programa de actividades, ni con estrategias eclesiásticas o ministeriales. Él concluye con un llamado urgente, un llamado contundente. Y yo sé que ustedes están siendo perseguidos, yo sé que ustedes tienen divisiones doctrinales, congregacionales, yo sé que ustedes tienen mucha persecución, y él no está hablando háganlo así, háganlo así. Él termina ese discurso: oren, oren, que el que ora tiene poder, porque la unción cae sobre aquel que ora y es justo. La oración del justo puede mucho. Si hay un hermano aquí que se ha descarriado, si hay un hermano aquí que se ha extraviado, ora, porque en oración tú lo vas a traer para atrás. Te voy a decir algo, dice Santiago: si tú haces devolverse a alguien del error que tiene, tú salvaste un alma y cubriste multitudes de pecados. Y tú no lo vas a hacer con conocimiento, tú lo vas a hacer con la oración. Ora, llénate de Dios, porque tú no vas a poder cambiar corazones. Que hay divisiones en las congregaciones, eso va a suceder siempre.
que hay personas que se retienen. La gente se retiene en su hogar por la más mínima. Hermano, mire, cuando alguien se retiene en su hogar, ya tenía meses llegando a la iglesia retenido en su corazón. Déjeme decirle que las personas se van al mundo porque por su frustración, porque las cosas no le están saliendo a su manera. Eso sucede a menudo, eso nunca va a parar. La única diferencia es que cuando eso sucede, hay un hermano en la congregación, hay una hermana en la congregación que ora, que Dios le dice: mira, ora por fulano, porque fulano está flojo. Porque el que ora está en comunión con Dios. Bueno, yo le decía algo acerca de la oración. El que está orando, las cosas no le cae de sorpresa. Yo no sé si tú me escuchaste. El que está orando no es que diga que el diablo vino y te sorprendió, diga que te metí el pie y yo no supe dónde vino eso. No, el que está orando, Dios le habla para sí mismo y le habla para los demás. Mira, ora por fulano. Padre, pero ¿por qué tú me pusiste a fulano? No te preocupes, que Dios no tiene que darte mucha explicación. Te presentó a fulano. Hay algo que anda mal con fulano, porque no te presentó a fulana, no te presentó a los demás. Te presentó a alguien porque tú estás conectado con Dios, y de una forma u otra esa persona está conectada contigo, aunque tú no hayas cruzado palabra con esa persona, porque Dios va a usar lo más cercano que hay para salvar a la persona más cercana para salvar. Yo no sé si hace sentido. Dios va a usar a aquel que está conectado con Él, que está conectado con la persona más cercana que necesita ser salva. Por eso es que Santiago dice en este verso: la oración hace devolver el que esté extraviado. Y en ese tiempo, hermano, donde no había mucha medicina, cualquier microbio se comía una persona. Cualquier malestar, cualquier comida mala cocinada, mataba gente. Y los enfermos abundaban como usted no tiene idea. Además de que era una época que tenía poca higiene sanitaria. Los desagües, la fuente de agua, las enfermedades eran muy comunes. ¿Y usted sabe cuál era el hospital de la época? La iglesia de Jesucristo. Y no de los dos santos los últimos días, no. No. La iglesia de Jesucristo, llena del poder del Espíritu Santo. Y Santiago lo decía con tanta firmeza: el que es justo, el que ora, llénese de Dios, úntele aceite y se va a levantar. Pero se va a levantar no solamente sano, sino salvado. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, lo primero que nos enseña Santiago es que la oración no es una práctica para una sola estación de la vida. Es la respuesta de fe de toda la condición humana. Porque la oración tiene una ciencia. Y quiero explicarle qué es y cómo funciona. Está afligido, ora. Eso está en el verso 13 al 15. Está afligido, ora. La palabra griega kakopathei habla de alguien que padece bajo un peso difícil, sufrimiento, injusticias, presión insoportable. Para esa persona, la respuesta no es el silencio ni la amargura. Para esa persona, la respuesta y la solución es la oración. ¿Alguien está afligido? Ora. ¿Qué hacen muchos de ustedes cuando están afligidos? Busca 5 chismosos más a decirle lo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien está afligido? Va y busca dinero emprestado para envolverse en más deuda. ¿Qué hace cuando alguien está afligido? El género más peligroso, el que se esconde y sale corriendo. Alguien está afligido, ya usted lo ve cabizbajo en una esquina, ya muriéndose. O si no se esconde, o si no, corre y se escapa. Pero la solución para el que está afligido es una, grítela conmigo: oración. Usted tiene que hacer lo que dice la Biblia. ¿Alguien está afligido? Ora. Pero pastor, yo estaba orando y como quiera me quitan la casa, y como quiera me quitan el carro, y como quiera me botaron. Pero ahora hay una diferencia: es la voluntad de Dios y no la tuya. Entonces yo no sé si tú me pudiste entender.
Hermano, hay dos términos y quiero que escuchen estos dos términos. Está la ovación, que es cuando alguien evade las cosas, la evade, no quiere enfrentar las cosas, la evade, ovación. Y hay gente que vive toda su vida evadiendo. Ay, que soy así, que soy así, y viven evadiendo las cosas, ¿verdad? Hay un problema serio, pero no se lo diga al pastor, te lo estoy diciendo a ti. Pero ¿para qué tú quieres decírselo a una persona para que la persona no lo diga al PP? No entiendo. Tú tienes que decírselo a alguien que va a orar por ti, alguien que te va a dar un consejo, alguien que te va a instruir, que te va a guiar. Pero estamos evadiendo. ¿Por qué evadimos? Porque no queremos enfrentar la solución, ¿verdad? Relaciones que son de maltrato y siempre estamos evadiendo salir de ellas y terminarlas. Le evadimos, estamos viendo. Y este es el otro término, que es la negación. Y la negación no quiere soltar. La negación no quiere concluir. Me niego a soltar, me niego a arrepentirme, me niego a admitir que estoy mal, me niego. Cuando usted ora, esos dos gigantes caen. Cuando usted ora, esos dos pilares hacen así y quedan sin cabeza y quedan sin piernas, así como quedó el demonio Moloch delante del arca del pacto. Esos gigantes caen. Porque como tú estás orando, el Espíritu Santo dice: tú vas a tener que enfrentar esto. Esto tú vas a tener que enfrentar. ¿Duele? Claro que sí que duele. El que ora, aunque las cosas no le salen como estaba planeando, ya las cosas que suceden reposan sobre la voluntad perfecta de Dios. Entonces el que ora dice: bueno, Dios me quitó esto, no me estoy negando y no lo estoy evadiendo. Esta es la voluntad de Dios. Pero el que no está orando y le pasan estas cosas, ¿qué es lo que dice? El diablo, las maldades, maldiciones generacionales, que los demonios, que esto, que fue por tu culpa, por aquello, y empieza a culpar cosas y gentes que no conoce y no saben. Pero el que está en la oración, el poder de la oración te mantiene arraigado, te mantiene fundamentado, te mantiene estable. Y desde una posición y desde un lugar Dios te habla y desde ahí tú tomas decisiones firmes. ¿Está alegre? Canta alabanza. La alegría también es tierra o terreno de la oración. Yo no sé si usted canta cuando ora, pero yo cuando oro canto también. No solo pedimos cuando necesitamos, también oramos cuando celebramos y damos gracias a Dios por todas las cosas hermosas que está haciendo en nuestras vidas y testificamos de su grandeza en oración. La oración que solo aparece en el dolor es oración incompleta. La oración madura, una oración que ha madurado, vive en todo tiempo, constante, en toda situación. Ahora hace sentido cuando el apóstol Santiago dice: gozaos cuando os encontréis en diversas pruebas. Porque el que ora no está esperando que algo se resuelva. Sabe que ya se resolvió y todavía no se ha manifestado. Yo no sé si tú pudiste agarrar. ¿Está enfermo? Llama a los ancianos y ora. Aquí Santiago introduce algo poderoso: la oración colectiva de fe. Es decir, hay una situación difícil como un milagro. Busca 2 o 3 que oran igual que tú, ¿verdad? Yo espero que mañana los que no estén estudiando en el instituto vengan corriendo al aposento alto a orar. Venga a orar. Venga a orar. Porque la oración colectiva es donde se producen los milagros y las manifestaciones. No la oración solitaria de la duda, sino la oración unida con unción en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. El nombre del Señor no es una fórmula mágica, es la autoridad de su nombre,
es porque Él venció la muerte, el pecado. Él venció el sepulcro. Él venció. Al Él vencer, la creación se rinde ante su autoridad. Y nuestra comunión con Él, de la única manera que se evidencia, es como Él dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, sanarán enfermos, levantarán muertos, harán muchos milagros. Mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. El nombre de Cristo no es un conjuro, no es un rito. El nombre de Jesús es que a Él se le dio toda la autoridad y todo el poder de toda la existencia. Él mismo lo prometió en Juan 14:13, donde Él dijo: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os hará. No cosas que tú quieres, cosas que el Padre quiere, que beneficien el Evangelio, que glorifiquen su nombre, que exalten su grandeza. Luego viene la declaración que muchos han debatido a través de los siglos y que ninguno han podido negar por completo: la oración de fe salvará al enfermo. La palabra griega para salvará aquí es sosei, la misma raíz de la salvación. No se trata solo de recuperación física, del ceso a un quebranto en la carne, en el cuerpo, sino de restauración integral por dentro. Sanar el alma, sanar la condición del espíritu, de la conciencia. No solamente se trata de sanar lo que está roto en el cuerpo, que muchos de nosotros a veces queremos que Dios nos sane y se acabó, y a veces hasta hacemos promesas que nunca cumplimos. Santiago no está prometiendo que nadie morirá jamás. No, está afirmando que la oración de fe conecta al necesitado con el poder de Dios. Y ese poder puede hacer lo que ninguna medicina puede hacer: salvar al enfermo. La clave es la fe, y Jesús mismo lo declaró. Mateo 21:22: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Muchas personas van a la oración a ver si pegan una, y no la van a pegar nunca, porque el que va a la oración no puede ir dudando. Señor, si tú quieres. La contesta pentecostal de todos los siglos: fue la voluntad de Dios. Embuste. No fue la voluntad de Dios. Dios quiere sanarte, Dios quiere libertarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere hacer de ti un gran ministro. Lo que pasa es que usted no ora, y como usted no ora, no está conectado, y la voluntad del Padre usted no la conoce. Pero las bendiciones de Dios no añaden tristeza. La bendición de Dios glorifica al Padre. Y alguien puede decir: este tropajo de personas que estaba disparatado, mira lo que yo hice con él, mira lo que hice con ella, no valía nada, y mira lo que yo he hecho: le he sanado, le he levantado, le he restaurado, le he dado nombre, le he dado llamado, ministerio. Y eso no habla de la persona, eso habla del poder de Dios. Por eso es que el que ora, lo que está trayendo a la tierra es el poder de Dios. El segundo desarrollo, y el tiempo no me está ayudando, pero el impacto en el mundo espiritual, lo que la oración mueve, porque la oración mueve y sacude el mundo espiritual. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Santiago 15. La segunda verdad que este texto nos revela es que la oración impacta el mundo espiritual de manera que trasciende nuestra comprensión inmediata en el momento. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Dios mío, algo tan terrible.
Porque el que está conectado con Dios tiene esa autoridad. El que no está conectado con Dios no. Esto no significa que los ancianos otorgan el perdón. Esto no significa que los que están llenos de Dios son los que perdonan los pecados del ser humano. Eso le corresponde solo a Dios. Lo que significa es que la oración crea el espacio donde el perdón de Dios puede fluir libremente hacia quien lo necesita. Ilústrese esto. Si Dios físicamente camina en un lugar, ¿las cosas se van a quedar iguales? Mire, por eso es que en el momento de la manifestación en el altar donde Dios está sanando, hermano, mire, no se quede ahí. Si usted necesita un milagro, corra. Corra. Porque es un instante, es un momento donde Él llega y cruza. Y cuando cruzó, hermano, el que estaba ciego ve, el que estaba sordo oye, porque su presencia transforma la atmósfera. Y lo que está torcido se enderezó. Y si hay alguien que está ciego y Dios le cruzó por el lado, los ojos dicen, bueno, tenemos que arreglarnos aquí porque llegó el que no hizo. Vamos a enfocarnos, y si hay una pierna quebrada, doblada, el maestro de la creación está aquí, vamos a enderezarnos. ¿Verdad? ¿Alguien está conmigo? ¿Está entendiendo la ilustración? El que ora profundamente, ¿qué es lo que trae con él? Gloria. ¿Qué es lo que trae el que ora profundamente con él? Gloria, la presencia de Dios. Usted lo puede llamar energía, usted lo puede llamar ambiente, usted lo puede llamar manifiesto, como usted lo quiere interpretar, porque el Señor conoce las limitaciones de nuestro entendimiento. Pero el que ora trae a Dios con él. Y como trae a Dios con él, abre un ambiente para que el que esté en pecado pida perdón y sea arrepentido ahí mismo y reciba el perdón de Dios. Porque cualquier ser humano puede decirte, mi hijo, estás perdonado, vete en paz. Pero ¿qué asegura que lo perdonó Dios? Cualquier hijo, cualquier persona puede decir, ya Dios te perdonó, ya dio esto, ya dio aquello, pero usted no sabe la relación que esa persona tiene con Dios y la decisión que Dios ha tomado para con esa persona. Por eso es importante que el que ora y el que tiene una comunión constante con Dios trae esa gloria, esa presencia donde quiera que está. Y el que está en necesidad de Dios, algo le va a suceder a favor de su vida. La oración mueve el perdón, la oración mueve la sanidad, la oración eficaz del justo puede mucho. Son tres elementos en el mundo espiritual. Si hay alguien endemoniado en la casa y se le acercó a alguien que ora, que está conectado con Dios, esos demonios van a gritar en agonía, hermano. Porque el que ora y el que está en constante comunicación con Dios no manipula el mundo espiritual. El mundo espiritual se ordena porque llegó alguien que está en constante comunión con el Padre. Por eso es que el mundo espiritual se sacude cuando encuentra a alguien que está orando, alguien que está en comunión con Dios. Y quiero concluir con esto, porque no quiero dejarlo a ustedes sin esta información. El efecto en la vida del que ora, lo que la oración produce. En Santiago 5:16, la primera parte del verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La tercera verdad que estamos desarrollando hoy, quizás la más personal: la oración transforma al que está en oración. No solo pedimos en la oración, sino que somos formados por ella, somos transformados por ella. Cuando un hombre o una mujer desarrolla una vida constante de oración, una oración genuina, su carácter comienza a cambiar, sus prioridades
se reordenan en su vida. Ya hay cosas que antes eran primero, pero ahora son últimos. Y las cosas que eran últimas ahora se convierten de las primeras. Su perspectiva de la vida se transforma desde adentro hacia afuera. Yo me acuerdo con algunos meses de haberme convertido al Señor, hice mi primer encierro de oración y ayuno de un fin de semana. Y para mí fue algo que yo nunca había vivido en mi vida. Me encerré viernes, después que salí del trabajo, en la iglesia, y salí el domingo después del culto. No fueron muchos días, no fueron muchas horas, de viernes en la noche a domingo en la tarde. Pero como yo nunca lo había hecho, el impacto que hizo en mi vida fue monumental. Salí del culto, hermano, que yo hacía así, nadie me podía pegar porque todo era pecado. Yo nunca había visto tanto pecado en mi vida. Los fariseos me quedaban por ahí, hermano. Y si hay algo que la oración va a hacer, es que va a transformar tu manera de ver las cosas. Después Dios me enseñó a no acusar, a no señalar. Después Dios me enseñó que me goce con lo que siento, que eso es algo íntimo. Hay cosas que Dios te dice que no es para que tú se la digas a nadie más. Cada vez que tú entras en esa intimidad profunda con Dios, tu manera de ver las cosas cambia, tu manera de pensar cambia. Y por lo que antes tú discutías, hoy tú dices, yo discutía por eso antes. Qué inmaduro de mi parte. Y es que la oración en la vida de un creyente lo cambia. Pablo lo afirmó de esta manera en Filipenses 4 del 6 al 7. No os afanéis por nada, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. ¿Usted quiere ver un cristiano turbado? Un cristiano que no ora. ¿Usted quiere ver un cristiano cabizbajo así todo el tiempo? Es un cristiano que no ora. La presencia de Dios llena tu corazón de alegría, de gozo. Y como siempre digo, lo puede tener todo, y si no tiene al Espíritu Santo no tiene nada. Y si tiene al Espíritu Santo y no tiene nada, lo tiene todo. A su nombre, gloria. Entonces, el que ora con regularidad desarrolla en su vida 4 grandes realidades. Y por esto este mensaje se llama el poder de la oración. Porque el cristiano que ora tiene más claridad, porque pasa tiempo con el que todo lo sabe. Tiene más paz porque se encomienda a quien todo lo controla. Tiene más fortaleza porque es sostenido por quien todo lo puede. Y tiene más amor porque intercede por quienes Dios también ama. El poder de la oración no solamente te hace brincar y hablar en nuevas lenguas. No solo cambia circunstancias, la oración cambia personas. Y ruego a Dios que este mensaje tú lo pongas en práctica para que tu vida sea cambiada también. Ponte sobre tus pies.